Ahora vamos a ver la identificación de trombos venosos que pueden ser en venas profundas como la vena femoral o inclusive las venas superficiales como las yugulares o complicaciones graves como el tromboembolismo pulmonar en pacientes con COVID-19. Vamos a ver por qué es importante esto. Sabemos que por fisiopatología, pacientes que tienen una enfermedad aguda grave, pacientes que están hospitalizados que no se pueden mover adecuadamente y que generan estasis venosa, pacientes con factores genéticos como trombofilias o pacientes que tienen algún estrés inflamatorio agregado como la fiebre o sepsis pueden generar más coagulopatía. Si a esto se le agrega deshidratación por diarrea, se le agrega alguna enfermedad hepática concomitante, falla renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, falla cardíaca o cáncer, puede incrementar el riesgo de formar trombos periféricos o profundos o a nivel de los pulmones, que ese sería el peor de los casos. Ok, entonces, ¿qué factores de riesgo o qué factores bioquímicos nos pueden dar, pueden ser sugestivos de que el paciente está formando trombos? Bueno, paciente que tenga un dímero D incrementado, que tenga las plaquetas incrementadas. Eso es algo que nos debe de llamar la atención porque sabemos que se está llevando a cabo una trombosis, inclusive microtrombosis en algunas zonas del cuerpo. Si estos microtrombos se siguen formando, se pueden llegar a cabo la formación de trombos más grandes y estos pueden viajar inclusive a los pulmones y generar la muerte. ¿Qué otros factores tenemos que nos pueden hacer sospecha de que el paciente está generando una respuesta inflamatoria severa? Linfopenia. La linfopenia se asocia mucho a mal pronóstico en pacientes con COVID-19. Interleucina 6, que es muy cara, no hay necesidad de tomarla, pero puede darnos datos de mucha inflamación a nivel sistémico. ¿Ok? Todo esto nos va a llevar a que se formen, quedamos microtrombos o que se formen trombos grandes y que pueda llevar a cabo una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar que ponga en riesgo la vida del paciente, aparte de trombosis también a nivel arterial. Ahora vamos a ver nada más las trombosis venosas. ¿Por qué son importantes en pacientes con COVID-19? Porque en algunas series se han reportado trombos hasta en el 85.4%. Por decir, en esta serie en Wuhan, de 48 pacientes, 85.4% tenían trombosis de algunos de miembros pélvicos, como miembros distales 75%, que no son tan graves, y proximales 10.4%. El riesgo de las trombosis proximales es que generan mucho riesgo de que se transforme en tromboembolismo pulmonar, de que el trombo migre de la vena femoral izquierda o derecha y se vaya directamente hasta el corazón derecho y del corazón derecho a las arterias pulmonares, generando que pueda causar la muerte en el paciente. ¿Ok? Sin embargo, cuando se da tratamiento con anticoagulantes, ya sea heparina de bajo peso molecular, el riesgo de trombosis baja muchísimo, inclusive hasta el 5%. Okay, esta es la fisiopatología de cómo un trombo a nivel femoral, como el que se observa en la imagen, tenemos un paciente que tiene un trombo atorado en una de las válvulas venosas. Ese trombo puede llevar a crecer más y más hasta formar una longitud inclusive como de una salchicha y que pueda viajar a través de todo el circuito venoso, la aurícula derecha, ventrículo derecho y atorarse en las arterias pulmonares. Y esto puede condicionar que el paciente tenga un choque obstructivo y generarle la muerte. Ahora, fíjense, esta es otra serie de pacientes que salió publicada en el JAM, pacientes con COVID-19, 34 pacientes, de los cuales 27 tuvieron trombosis venosa profunda, o sea, es un amplio porcentaje, 79% tuvieron trombosis venosa profunda. Algunos de ellos estaban en ventilación mecánica, bueno, el 100% más bien estaban en ventilación mecánica, 37% estaban en posición prono. Los pacientes que tenían, pues, el cáncer no se asoció tanto, por lo menos en esta serie, aunque sea muy pequeña, el EPOC tampoco. La diabetes fue súper asociada a tener una trombosis venosa profunda en este tipo de pacientes, y la hipertensión también. Y saben que los pacientes diabéticos e hipertensos son los que más comúnmente desarrollan la forma grave de COVID-19, que requiere ventilación mecánica y que se presenten en choque séptico. La mayoría fueron hombres. Los hombres también tenemos, en este caso, mayor riesgo protrombótico. Y el IMC, pues estaba discreto, bueno, estaba incrementado hasta tener un 32.2 de IMC, o sea, eran pacientes tendientes a la obesidad.
Esta es otra serie de tromboembolismos venosos en pacientes con COVID-19, 25 pacientes, como podemos observar, son reportes de pequeñas series, pero que dicen más o menos lo mismo. En este caso, 8 pacientes tuvieron un tromboembolismo pulmonar, o sea, el 32% de 25 pacientes. En quienes no se dio o se disminuyó mucho el riesgo en pacientes que estaban usando heparina de bajo peso molecular o heparinas a dosis un poquito más alto de lo normal, o sea, aproximadamente 20,000 unidades cada 24 horas. Entonces, también nos da la importancia de tener, bueno, un tratamiento tromboprofiláctico en estos pacientes. De los 8 pacientes, 5 tuvieron un tromboembolismo pulmonar. Esto es más de la mitad de los pacientes que hicieron episodios trombóticos fueron pues algo ya más grave, que es una tromboembolia pulmonar. Y que esto sucede conforme pasa el tiempo. A mayores días de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, mayor riesgo protrombótico. Si se dan cuenta, a partir del día 15 ya no incrementa el riesgo protrombótico, pero se mantiene. Entonces, mucho cuidado, a mayor tiempo pase el paciente en UCI que no se pueda dar de alta o que no se movilice, es más riesgo de generar episodios protrombóticos venosos. ¿Cómo los vamos a identificar de forma muy sencilla? Bueno, con el ultrasonido. Aquí tenemos una imagen de un transductor lineal insonando el miembro pélvico izquierdo de un paciente a nivel de la vena y la arteria femorales de forma proximal, donde estamos viendo cómo identificar de forma muy simple un trombo o no, o que no tenga un trombo el paciente. Tenemos aquí en la imagen, en la primera imagen ultrasonográfica, la arteria femoral y la vena femoral. Cuando nosotros hacemos una compresión, los vasos que son compresibles son los venosos, particularmente mucho más compresibles que las arterias. Entonces, si nosotros hacemos mucha presión en esa zona, lo que vamos a observar es que ven, la vena desaparece. ¿Por qué? Porque se comprime completamente, porque tiene una capa muscular mucho más pequeña que la arteria. Entonces, si una vena es capaz de comprimirse, es porque no tiene un trombo dentro de ella. Una vena que tiene un trombo dentro de ella es mucho menos compresible o incluso puede llegar a ser incompresible. Esa es la forma más sencilla de detectar un trombo a nivel venoso periférico. Aquí tenemos cómo está el circuito venoso en los miembros pélvicos. La que más nos importa es donde se encuentra la raya azul en la parte de arriba, que es la parte donde tenemos la vena femoral común. Ahí un trombo que se aloje en esa zona tiene muchas posibilidades de desprenderse y viajar a la circulación pulmonar y generar un tromboembolismo pulmonar. Entonces, en esa parte de arriba, donde está la línea azul, la parte proximal del miembro pélvico inferior derecho, por decir en este caso, es donde vamos a insonar. Entonces tenemos la arteria y la vena, y al comprimir esta zona, vean cómo la vena desaparece por completo. Entonces, eso es un dato de que no tenemos un trombo en esa zona. Vean cómo la arteria no se modifica en su diámetro, sin embargo, la vena desaparece por completo. ¿Por qué? Porque no hay un trombo. Eso es lo que debemos observar nosotros en todos nuestros pacientes, que no tengan trombos. A nivel más distal, casi llegando al hueco popliteo, tenemos otra vez un ultrasonido en la parte de abajo, donde está la arteria y la vena, y al momento de hacer compresión, vean cómo desaparece la vena, que es el vaso inferior. Entonces ahí es porque no tenemos un trombo a nivel periférico. Este es otro tipo de visualización de las venas. Es un eje longitudinal sobre las venas en el cual vemos en este momento, fíjense, tenemos la arteria femoral arriba, donde se está observando el flujo de sangre. Tenemos una de las venas abajo, que es la vena femoral profunda. Pero fíjense, la vena que está por arriba de ella no presenta flujo, o sea, no está coloreada, no tiene ni color rojo, ni tiene color azul. ¿Qué significa cuando el flujo va y viene de acuerdo a cómo estemos insonando nosotros a nuestro paciente? Pero donde no tenemos flujo, estás observando el flujo directamente con el software del ultrasonido, donde está la parte del medio, la vena que no se colorea es porque tiene un trombo. Este caso particularmente no es de COVID, es un caso rarísimo en un paciente pediátrico que formó un trombo, pero vean cómo se ve muy fácilmente una arteria con flujo, una vena que no tiene flujo, la que está en gris,
y una vena con flujo, la que está en azul. Ahora, entonces ya sabemos tenemos tips de cómo identificar trombos a nivel venoso profundo y periférico, pero lo que nos importa mucho es identificar también cómo detectar una tromboembolia pulmonar y por qué. Ok, fíjense, ¿por qué es importante detectar una tromboembolia pulmonar? Porque nos puede llevar a la muerte. Un trombo del nivel de las arterias pulmonares genera dilatación del ventrículo derecho. Entonces, esto va a llegar a llevar a cabo una serie de cambios en los que se generan interdependencia ventricular, disminución del llenado del ventrículo izquierdo, disminución de la presión arterial, choque, puede generarse disminución de la perfusión coronaria del ventrículo derecho y al final de cuentas va a llevar a una disminución de la entrega de oxígeno y puede generarle falla multiorgánica o la muerte al paciente directamente. Todo esto mediado por disfunción ventricular derecha porque no tiene a dónde sacar la sangre del ventrículo derecho porque tiene un trombo adelante de él, o sea, en las arterias pulmonares. A mayor carga de trombo, pues mayor riesgo de muerte del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un paciente para generar tromboembolia pulmonar que tengan que ver con COVID? Bueno, reposo en cama más de 3 días, diabetes, hipertensión, edad avanzada y obesidad. Todos estos son los datos que ustedes saben que se asocian a incremento en la mortalidad en pacientes con COVID-19. Otros, bueno, que ya incrementan el riesgo más o menos hasta 2 o 9 veces de generar episodios trombóticos contra un paciente que no los tiene. Catéteres. Los catéteres venosos centrales se asocian hasta un 15% o más, hasta puede ser 29% de riesgo de formar trombos donde uno puso un catéter. No pongan líneas centrales si no es necesario. Falla cardíaca, falla respiratoria. Ustedes saben que la falla respiratoria obviamente es lo que lleva a hospitalizar un COVID en el 99% de los casos. Falla cardíaca que también puede llegar a presentarse porque son pacientes hipertensos y diabéticos que ya tienen el corazón tocado, ya tienen cierto riesgo arteriosclerótico, que tantito le falta el oxígeno, más van a generar falla cardíaca e infecciones. Pues obviamente en este caso la neumonía por COVID-19 va a ser un factor de riesgo incrementado para generar trombos. Y más de 10 veces de que se genere un riesgo trombótico comparado contra un paciente que no tiene estos riesgos, afortunadamente no son tan frecuentes en pacientes con COVID-19. Realmente la mayoría son enfermedades quirúrgicas o falla cardíaca que haya llevado al paciente a hospitalizarse, FA, o que tenga un infarto agudo al miocardio en los 3 meses previos o un tromboembolismo venoso previo. Entonces, un paciente que haya tenido un episodio trombótico previo y que le dé COVID tiene todas las de perder en formar un trombo nuevo a nivel venoso. ¿Sale? ¿Cómo identificamos, cómo tenemos criterios clínicos para identificar una tromboembolia pulmonar? Bueno, tenemos varias escalas. Ustedes saben, conocen sobre todo la de Wells, pero también tenemos esta de Geneva, que es la que se propone por la Sociedad Europea de Cardiología, que es la ideal, bueno, pues para tener una probabilidad clínica de generar tromboembolismo pulmonar, que implica edad, implica frecuencia cardíaca, implica si tiene el paciente síntomas como hemoptisis, si tiene antecedente como cáncer activo, si tiene trombos venosos, datos de trombosis venosa profunda a nivel de miembros pélvicos, etcétera, etcétera. Y esto nos va a llevar a un puntaje que nos puede decir si es un criterio compatible con tromboembolismo pulmonar. Lo que nos concierne a nosotros en esta plática es cómo identificarlo por ultrasonido. Bueno, aunque nosotros no seamos ecocardiografistas, podemos tener datos muy sugestivos de tromboembolia pulmonar. En la Guía Europea de Cardiología nos comentan los siguientes. 1, ventrículo derecho dilatado. La primera imagen de arriba a la izquierda es un eje longitudinal largo, cardíaco, donde observamos en la parte de arriba un incremento pues del diámetro del ventrículo derecho. La segunda imagen, la imagen B, es un eje apical donde observamos que el ventrículo derecho está más dilatado que el izquierdo. Una relación normal es que el ventrículo derecho sea más pequeño que el izquierdo, en relación más o menos de 0.6 a 1, 0.6 ventrículo derecho, 1 ventrículo izquierdo. En este caso observen cómo el ventrículo derecho es incluso más grande que el izquierdo. ¿Y eso por qué es? Porque está inflado, porque no puede vaciar su volumen, porque tiene un trombo en las arterias que están adelante de él, que son las arterias pulmonares. La imagen que sigue es un eje longitudinal corto, donde observamos que el ventrículo derecho está aplastando al ventrículo izquierdo, y eso disminuye la precarga ventricular izquierda, contribuyendo al choque del paciente. En la imagen siguiente, en la imagen D, observamos una vena cava inferior dilatada y que no genera colapso con la inspiración del paciente.
Otro dato clínico que nos confirma básicamente la tromboembolia pulmonar es la imagen F, donde se observa un trombo bailando directamente en las cavidades cardíacas derechas. Esos son datos rapidísimos que podemos obtener para diagnosticar o sospechar altamente una tromboembolia pulmonar, porque obviamente hay más causas que nos puedan dilatar el ventrículo derecho, pero en el contexto de un paciente que tiene datos sugestivos de trombosis venosa profunda, antecedente de COVID, hospitalización, etcétera, todos los criterios que vimos previamente, y que se genere un choque de forma súbita, tenemos que descartarle una tromboembolia pulmonar y el ultrasonido nos es muy útil al respecto. Aquí tenemos una imagen apical del corazón de un paciente que tiene una tromboembolia pulmonar. Como podemos observar, en la parte superior izquierda tenemos al ventrículo derecho del paciente. Observen cómo el ápex del ventrículo derecho sí se contrae. Sin embargo, la pared libre del ventrículo derecho no se mueve. Este es un dato sugestivo de tromboembolia pulmonar que se llama signo de McConnell. Aparte, observen cómo el diámetro, el tamaño del ventrículo derecho está por lo menos del mismo tamaño que del ventrículo izquierdo. Incluso podríamos decir que el ventrículo derecho se ve más grande que el ventrículo izquierdo. Son datos altamente sugestivos de tromboembolia pulmonar. Ok, ahora tenemos un índice para saber si el paciente va a ser meritorio de alguna terapia agregada para la tromboembolia pulmonar. Es el índice de severidad de la embolia pulmonar, donde podemos clasificarlo en varios grados de severidad, desde el grado 1 hasta el grado 5. El grado 5 tiene gran porcentaje de riesgo de muerte, hasta 24.5% de riesgo de muerte. En el grado 1, pues básicamente la mortalidad es mínima, es de 0 a 1.6%, y todo esto está dado por parámetros clínicos únicamente. Entonces, si vemos la frecuencia respiratoria del paciente, si vemos la frecuencia cardíaca del paciente, alteraciones del estado mental, temperatura, saturación arterial de oxígeno y algunos antecedentes como cáncer o falla cardíaca crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la edad avanzada pueden incrementarnos el riesgo de mal pronóstico con estos pacientes. Okay. Ahora, ¿cómo en cuanto al diagnóstico? Bueno, si no podemos realizar un ecocardiograma, no podemos realizar ni siquiera una ventana cardíaca en el paciente por alguna circunstancia, entonces, ¿cómo podríamos diagnosticar una tromboembolia pulmonar? Bien fácil, con los datos clínicos de sospecha de tromboembolia pulmonar y confirmamos con un ultrasonido de las venas de los miembros pélvicos, que es súper fácil, es el primero que mencionamos. ¿Ok? Esto es una recomendación 1A. Entonces, si no tenemos otra cosa y tenemos y podemos realizar un ultrasonido de miembros pélvicos para ver cómo están las venas y si diagnosticamos una trombosis venosa profunda, podemos diagnosticar directamente que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Ahora, si podemos hacerle una ventana cardíaca al paciente y observamos datos de disfunción ventricular derecha, inmediatamente se cataloga como una tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio alto. Y la mortalidad se incrementa en estos pacientes. Si el paciente está en estado de choque, directamente pasa a ser una tromboembolia pulmonar de riesgo alto, con alto riesgo de muerte y necesidad de trombolisis inmediata. Esas son las implicaciones de realizar una ventana cardíaca en estos pacientes. Entonces, para tener claro, ¿a quién vamos a darle tromboprofilaxis? Fíjense, tenemos una pirámide que fue publicada hace poco. Los pacientes que tengan una infección leve a moderada, ellos ya requieren profilaxis para evitar trombos venosos, excepto si está contraindicada, obviamente. ¿Cómo vamos a dar la tromboprofilaxis? Regularmente se da con enoxaparina, heparinas de bajo peso molecular. Pueden usar cualquier otra, pero la enoxaparina es la más barata de todas y la que más hay. Entonces, a esos pacientes les vamos a dar tromboprofilaxis. Si el paciente tiene alto riesgo de muerte, con mayor razón le vamos a dar tromboprofilaxis. Ahora, fíjense, llega a ser el caso de pacientes que ingresen, que toman anticoagulantes orales previamente, por alguna valvulopatía, por alguna cirugía cardíaca previa, cualquier otra causa, o inclusive porque hayan tenido un episodio trombótico venoso previo, como tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, y que tomen anticoagulantes orales. ¿Cómo vamos a hacer con esos? Bueno, esta es una guía de manejo para pacientes que no toman anticoagulantes orales,
¿Qué es lo que vamos a poner? Heparinas de bajo peso molecular, ya quedamos, ¿ok? Pero para aquellos que sí toman anticoagulantes orales, lo que hay que hacer es lo siguiente. Si el paciente está tranquilo, está estable, no tiene ningún criterio de gravedad y la anticoagulación que está tomando, los fármacos que toman no tienen interacción con ningún fármaco de los que les vamos a poner durante su hospitalización por COVID-19, se deja la misma anticoagulación que están tomando. Sin embargo, si el paciente sí está grave y sus fármacos pueden interactuar con los que estamos dándole nosotros, hay que suspender los anticoagulantes orales e iniciar heparina de bajo peso molecular en estos pacientes. Si tiene una función renal normal, pues recomienda la Sociedad Española de Cardiología que pongamos enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. En pacientes que se anticoagulaban previamente, vamos a dar anticoagulación plena, pero con heparinas de bajo peso molecular. Pacientes que tengan un clearance de creatinina menos de 30 mililitros por minuto, les damos un miligramo por kilo cada 24 horas, o sea, la mitad de la dosis. Si el paciente tuviera una prótesis valvular mecánica, 1 miligramo por kilo cada 12 horas, eso es lo que vamos a hacer. Y si tiene falla renal, bueno, le damos 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas. O sea, son mínimos cambios de acuerdo a las características previas. Cuando se va de alta el paciente, se reinicia la anticoagulación que tomaba previamente, sin ningún cambio. Entonces, fíjense, paciente que se trata por COVID de manera ambulatoria, pues realmente no se tenía que dar tromboprofilaxis, a menos considerarla si va a estar estático en su casa, si no se va a mover en su casa, ahí sí podría considerarse darle algún tipo de tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular, pero realmente no está indicado al 100%. Paciente que ingresa a la terapia intensiva por COVID grave, ese paciente sí se tiene que dar profilaxis para evitar episodios trombóticos venosos, inclusive a dosis que sean incrementadas. Me refiero a que la dosis estándar de enoxaparina regularmente es 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Podríamos dar una dosis de 1 miligramo por kilo cada 24 horas inclusive. Muchos centros es lo que están utilizando. Y si el paciente ya tiene una trombosis venosa confirmada, ya sea profunda o tromboembolia pulmonar, ese paciente se le tiene que dar ya una dosis plena de anticoagulación con enoxaparina, 1 miligramo por kilo, pero cada 12 horas, o iniciar anticoagulantes orales y mantenerlos hasta que se vaya de alta. Entonces, ¿cómo vamos a aterrizar esta identificación de los trombos venosos periféricos con los miembros pélvicos o inclusive en la yugular o tromboembolia pulmonar en pacientes con COVID-19? Bien fácil. Miren, aquí tenemos una ecografía a la cabecera del paciente, ahí andamos realizando un ultrasonido en la parte izquierda, un ultrasonido de la vena yugular. ¿Por qué? Porque las venas yugulares se pueden trombosar, quedamos, sobre todo si ahí se pone un catéter venoso central, tenemos que estar monitorizando que no se le forme un trombo alrededor del catéter o en las válvulas que están adyacentes por donde está pasando el catéter. Ahí estamos revisando. También en la imagen del medio estamos checando que el paciente no tenga un trombo a nivel de las venas femorales. Y en la última imagen estamos checando un eje, una ventana succifoidea, cardíaca succifoidea, para saber si no hay dilatación del ventrículo derecho o también ver si no hay dilatación de la vena cava inferior y que no se colapse a la inspiración. Datos sugestivos de tromboembolismo pulmonar. Aquí estamos observando la vena yugular de un paciente. Podemos observar la arteria y la vena. La vena es la que es compresible de forma manual. Al apachurrar con el transductor la vena del paciente se tiene que colapsar. Eso es lo normal. Entonces vamos a buscar trombos a nivel yugular. En este caso, podemos observar cómo la vena se colapsa. Vean, se colapsa por completo. No hay trombos a nivel yugular. Aquí tenemos otro ultrasonido a nivel femoral del mismo paciente. Observamos cómo se colapsa la vena femoral completamente. ¿Qué? Porque no hay trombos. ¿Ok? No hay ningún problema al colapso de la vena femoral. Vean cómo se colapsa en un modo M y regresa a la normalidad. Ahora, observemos esta situación. Aquí observamos una arteria carótida del lado izquierdo de la imagen. Justamente en medio de la imagen tenemos la arteria carótida. Y donde está la vena, ¿ustedes observan la vena aquí? No la observamos.
Vamos a ver qué pasa si le damos play a esto. Fíjense, si le ponemos flujo a esto, observamos que la vena yugular está ocupada en gran parte por un trombo. Esto que se encuentra aquí es un trombo en la vena yugular. Y vean cómo el flujo nada más pasa por alrededor del trombo. Este paciente ya formó un trombo a nivel de la arteria, de la vena yugular. Entonces, observen cómo esta es la imagen del trombo del paciente, que son realmente frecuentes en pacientes hospitalizados, sobre todo si se les pone un catéter a nivel yugular. Vean, tenemos nada más nuevamente la imagen de trombo. Esto es el trombo a nivel yugular. Y aquí tenemos una vena colateral que se abrió porque como la sangre ya no puede bajar por acá, pues tiene que empezar a buscar otras maneras de regresar al cuerpo, al corazón del paciente. Como en la vena yugular. Ahora aquí tenemos otra imagen donde vamos a hacerle al paciente una ventana succifoidea donde observamos el ventrículo derecho del paciente, nada más para descartar que no esté dilatado, que no tenga un dato sugestivo de tromboembolismo pulmonar. En este momento el ventrículo derecho no está dilatado, no está más grande que el ventrículo izquierdo, entonces en este caso descartamos una tromboembolia pulmonar en el paciente. Sin embargo, observen esta imagen la tomó un amigo, el doctor Augusto Pérez Calatayud, en un paciente con COVID-19 que van a tener el diagnóstico inmediatamente. ¿Por qué? Porque se le ve directamente un trombo bailando en la aurícula. Lo voy a repetir para que lo vean otra vez. Vean el trombo, cómo está bailando en la aurícula derecha del paciente. Esto es fácil que pase al ventrículo derecho y que de aquí se vaya hacia los pulmones del paciente. Entonces, para que vean que sí son cosas que pueden llegar a suceder en pacientes graves con COVID-19. ¿Sale? ¿Qué nos dice el Critical Care al respecto? Acaba de salir una carta hace unos días. Si la tomoprofilaxis en los pacientes con COVID-19 es un nuevo paradigma porque como empezaron a darse muchos artículos que teníamos que anticoagular de entrada a todos los pacientes con COVID, etcétera. Bueno, pues no sabemos a veces cómo actuar. Bueno, ¿qué nos dice? Nos da 5 puntos a llevar a cabo. 1, siempre evaluar el riesgo de trombosis y hemorragia en todo paciente hospitalizado por COVID-19. Si tiene riesgo de hemorragia, no le vamos a poner anticoagulante o tromboprofilaxis. Y si no tiene riesgo, sí hay que poner tromboprofilaxis en todos los pacientes hospitalizados, a menos que esté contraindicado, es el punto 2. El perfil 3 es que si el perfil procoagulante, o sea, si el dímero D está muy incrementado, si el paciente está súper inflamado, febril, o tiene algún otro factor trombótico agregado como deshidratación, etcétera, podríamos incrementar la dosis de heparina de bajo peso molecular a 1 por kilo cada 24 horas. ¿Ok? Si la progresión de la severidad de enfermedad incrementa y el perfil procoagulante es más alto, a lo mejor un dímero D de más de 3.000, 2.000 a 3.000, a lo mejor podemos incrementar la enoxaparina a dosis terapéuticas, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. ¿Ok? Y ya cuando se confirme que tiene un paciente una trombosis venosa profunda, una tromboembolia pulmonar, ya damos anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y si el paciente obviamente tiene una tromboembolia pulmonar de alto riesgo, trombolizar inmediatamente. Si no es candidato a trombolisis, tiene que ir a cirugía cardíaca directamente.